Hola, buenas noches para todos. Somos el grupo número 1 y el cual está conformado por Andrés Felipe Acosta, Diana Patricia Trujillo, Germán Ricardo Quintero, Yurani Carolina Cruz y quien les habla, Sandra Patricia Villamizar. Hoy vamos a hablar de análisis de riesgo financiero y estrategias de mitigación. En el entorno actual, las empresas no solo deben preocuparse por vender más, sino también por cómo administran su dinero y qué tan expuestas están al riesgo financiero. Por lo anterior, el objetivo de este video es mostrar paso a paso la situación financiera de una empresa a través de indicadores financieros clave como la salud financiera de la empresa, especialmente en lo que concierne a la liquidez y crédito, identificar los riesgos principales y proponer estrategias concretas para mitigar esos riesgos y mejorar su estabilidad. Ahora continuamos con Andrés. Muy buenas noches. Voy a hablarles sobre el análisis de los indicadores financieros. Tenemos los indicadores de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, ciclo de conversión de efectivo, riesgo de liquidez y crédito, y qué relevantes son estos indicadores sobre la gestión financiera. Con estos datos vamos a descubrir cómo se está gestionando la liquidez, el crédito y cuáles son los principales riesgos financieros. Con el indicador de rotación de cuentas por cobrar, que es de 7,16 veces al año, esto significa que la empresa tarda en promedio unos 50 días en en cobrarle a sus clientes. En otras palabras, desde que se realiza la venta a crédito hasta que entra el dinero a la caja, pasan casi 2 meses. Si los plazos de crédito ofrecidos son de 30 días, podemos ver que algunos clientes se están demorando en pagar, lo que empieza a generar ciertos riesgos de morosidad. En el indicador de rotación de cuentas por pagar, que es de 5,62 veces al año, esto indica que la empresa paga a sus proveedores aproximadamente cada 64 días. Aquí ocurre algo interesante, ya que la empresa cobra en 50 días, pero paga en 64 días. Es decir, primero recupera el dinero de sus clientes y después paga a los proveedores. Eso le da cierto respiro de caja y muestra que está aprovechando el crédito comercial como una fuente de financiamiento a corto plazo. Para el indicador de rotación de inventarios, que es de 3,49 veces al año, esto quiere decir que el inventario da la vuelta unas 3 veces y media en el año, o que los productos permanecen en bodega en promedio unos 103 días antes de venderse. Un inventario que tarda más de 3 meses en salir puede significar que la empresa mantiene demasiado stock, lo que inmoviliza capital, aumenta costos de almacenamiento y eleva el riesgo de los productos y eleva el riesgo de los productos de que se dañen o se vuelvan obsoletos. El indicador de ciclo de conversión de efectivo, si juntamos estos datos, obtenemos que el ciclo de conversión de efectivo son 50 días de cobro, 103 días de inventario y menos 64 días de pago a proveedores. El resultado es un ciclo aproximadamente de 89 días. Eso significa que la empresa tarda casi 3 meses desde que invierte en inventarios hasta que finalmente recupera el efectivo de las ventas. En el indicador de riesgo de liquidez y de crédito, estos indicadores podemos identificar dos tipos de riesgos principales. En el riesgo de liquidez, los inventarios que tardan más de 100 días en venderse pueden generar falta de efectivo para cubrir gastos inmediatos como nóminas, servicios o deudas. Un ciclo de 89 días obliga a la empresa a planear muy bien su capital de trabajo, porque cualquier caída en ventas o cambio en las condiciones de los proveedores puede dejar sin liquidez a la empresa. El riesgo de crédito: si los clientes se demoran más en pagar que lo pactado, aumentan las probabilidades de incobrabilidad. Y si la empresa empieza a tratarse con los proveedores, puede perder descuentos, deteriorar relaciones comerciales o incluso sufrir cortes en el suministro. ¿Qué nos dice todo esto de la gestión financiera de la empresa? Por un lado, el cobro a clientes es razonable y el uso del crédito de proveedores es inteligente, porque permite financiar parte de la operación sin necesidad de endeudarse más con bancos. Pero por otro lado, la baja rotación de inventarios y el ciclo de caja tan largo muestran que una parte importante del dinero está atrapada en existencias, lo que puede provocar problemas de liquidez. Muchas gracias.
Continuamos con los riesgos, las evaluaciones de riesgos financieros. En esto se basan los riesgos líquidos y de crédito. Como se ha tratado en todo el video, pues eso trata de que ese tipo de riesgo puede afectar la estabilidad de una empresa y que podría, pues, y, bueno, y qué podría pasar si no se gestiona a tiempo ese tema de riesgos. En el tema de riesgo por liquidez, esta empresa en específico tiene una razón corriente cercana al 1.77, que esto puede significar que en un principio cuenta con un recurso suficiente para cubrir sus deudas a corto plazo, más no a largo plazo. Sin embargo, bueno, esto podría cambiar si se viene disminuyendo y además que casi la mitad del activo corriente está concentrado en el inventario y que este mismo tarda más de 100 días en venderse. Si esto lo pasamos a la práctica, esto quiere decir que una parte importante del dinero está, está inmovilizado o está quieto en bodegas y esto genera costo y reduce la capacidad de la respuesta de la empresa ante cualquier imprevisto que ésta tenga. Eh, en el impacto operativo de la liquidez, si las ventas bajan o los costos suben, la empresa podría empezar a tener dificultades para pagar nómina, proveedores y deudas financieras. Una cobertura de este gasto financiero sería cómoda, pero si esta misma viene cayendo, las utilidades se reducen más de lo normal y el pago de los intereses puede convertirse más en una carga pesada para la caja de lo normal. En el riesgo de crédito, es como el tema de la animación de cuentas por correr y las cuentas por pagar que maneja la empresa. Por el lado del crédito hay señales que pues se deben vigilar para que esto no suceda y no nos afecte más. La empresa cobra a sus clientes un promedio o en un promedio de 50 días, por lo que está expuesta a retrasos y posibles inconvenientes al momento de cobrar la misma. En el mismo tiempo en el que el cobro a sus clientes es de 50 días, el pago a sus proveedores es en alrededor de 64 días. Esto se aprovecha más como un descuento comercial que se puede realizar o que puede manejar la empresa pues internamente. Eh, pero llegado al caso que se empieza a retrasar en estos pagos a proveedores, se podrían perder ese tipo de descuentos, se podrían enfrentar a algunos recargos o pues a deteriorar o destruir un poco las relaciones comerciales que se tengan con esos proveedores. Y aquí tenemos algunas de las de consecuencias pues, si no se logra controlar este tipo de riesgos, que sería problemas en el tema de la liquidez de la caja, mayor dependencia de deudas bancarias y, por supuesto, pérdida de confianza con clientes y proveedores al mismo tiempo. Eso es todo. Sigue mi compañera. Sí. Buenas noches. Vamos a hablar en esta oportunidad de las estrategias de mitigación. En este plan vamos a presentar todo lo que conlleva a una estrategia concreta para poder mitigar estos riesgos y fortalecer la situación financiera de la compañía. Como primera línea de acción serían los inventarios. Vimos que los productos que quedan con más de 100 días en la bodega inmovilizan una gran parte del dinero de la empresa. Asimismo, enfrenta la empresa la aplicación del ABC de los inventarios, diferenciando los productos de alta rotación, los intermedios y los de baja rotación. Por otra parte, definir los niveles mínimos y máximos de stock para cada grupo. Diseñar las promociones y descuentos para liquidar el inventario que casi no se mueve. Con estas medidas se reduce el tiempo que los productos pasan en la bodega y asimismo liberan el efectivo y se mejora la liquidez sin necesidad de pedir más préstamos. Como segunda estrategia es acelerar el cobro de los clientes actualmente en la empresa, ya que tardan aproximadamente 50 días en la recuperación de las cuentas por cobrar. En este caso, ¿qué se puede hacer? Ofrecer descuentos a pronto pago, por ejemplo, un 2% si el cliente paga antes de los 20 días, e implementar recordatorios automáticos de pago por correo o mensaje, revisar los plazos de créditos ofrecidos a los clientes con buen historial que puedan mantener las condiciones favorables, mientras que estos clientes que llevan retrasos frecuentes
deben tener un plazo más corto o un límite de crédito menor. Si logramos estos plazos de cobro, entra el dinero más rápido y el ciclo de efectivo se acorta, mejorando notablemente la capacidad de pago de la empresa. Una de estas estrategias también sería la liquidez al negociar con los proveedores. La empresa ya paga alrededor de 64 días, lo que da un respiro a la caja. Lo ideal sería mantener y mejorar los plazos mediante acuerdos formales, evitando retrasos que dañen la relación, evaluar las alternativas como factory inversion, donde el banco financia las compras a los proveedores en condiciones más favorables, asimismo tener una línea de crédito rotativa como respaldo para poder cubrir esos picos de demanda y emergencias sin recurrir a los préstamos de último minuto o tasas muy altas. Con estas acciones, la empresa protege su liquidez y asegura el suministro estable de la mercancía. Por otra parte, las políticas de cobranza. Pensemos que ahora estas estrategias pueden reducir el riesgo de crédito. En primer lugar, se debe fortalecer estas políticas, realizando los criterios más claros, otorgando los créditos, el historial y las referencias de capacidad de pago, estableciendo asimismo créditos por cliente y revisando periódicamente. En segundo lugar, es importante y la clave de la cobranza activa es segmentar la cartera al día en riesgo de mora, contactar de forma temprana a los clientes que empiezan a retrasarse y proponer asimismo planes ante las deudas que sean vulnerables de cobranza. Con esto se reduce la posibilidad de pérdidas por cartera vencida y se mejora el flujo de la caja. Finalmente, la empresa puede diversificar su cartera de clientes y usar garantías o seguros de créditos para las operaciones grandes. Esto significa que no depender demasiado de uno o de dos clientes principales en las ventas de alto valor, exigiendo asimismo esas garantías y contratar un seguro que cobre parte del riesgo. Así, los clientes, si no pagan, el impacto sobre la empresa será mucho menor. En resumen, estas estrategias mencionadas podemos ver que mejoran mucho la gestión en el inventario, los cobros más rápidos, las negociaciones más inteligentes con estos proveedores y las políticas de crédito, acordando así los ciclos de efectivo. Si la empresa empieza a aplicar estas medidas de manera gradual y disciplinada, podrán mejorar mucho la liquidez y disminuir la exposición del riesgo y operar las bases financieras mucho más seguras. Muchas gracias. Buenas noches. De acuerdo a los indicadores, los riesgos y las estrategias de mitigación de la empresa, las conclusiones son las siguientes. Vemos que la empresa enfrenta riesgos importantes de liquidez y crédito, un ciclo de efectivo largo, inventarios que se quedan demasiado tiempo en bodega y cuentas por cobrar que tardan en convertirse en dinero. En cuanto a las estrategias de mitigación, podemos mejorar la gestión de inventarios y acelerar el cobro a clientes. También negociar mejor con proveedores y fortalecer las políticas de crédito y cobranza. Si estas acciones se aplican de forma disciplinada, la empresa puede llegar a cortar su ciclo de efectivo, puede liberar recursos hoy que están inmovilizados, reducir el riesgo de deudas que sean incobrables y en consecuencia operar sobre una base financiera mucho más sólida. En cuanto a las acciones, la empresa debe definir un plan de implementación con responsables, con fechas y metas concretas. Esto permitirá que hayan menos días de inventario, menos días de cartera y mejores condiciones con proveedores. Además, es clave que la empresa mide estos indicadores cada mes y ajuste las estrategias cuando sea necesario. Solo pasando del análisis a la acción se podrán transformar los riesgos actuales en una oportunidad para fortalecer la liquidez, proteger el patrimonio y asegurar la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis financiero.